Invitados, tenemos panel político porque ayer pasó lo que tenía que pasar. Se aprobó el proyecto del gobierno. La verdad es que está todo el debate de los impuestos. No pasó finalmente la reforma constitucional, que era el primer proyecto que había llegado desde el Congreso con 130 votos a favor, quedó en comisión mixta. Y el que pasa más rápidamente este proyecto del gobierno, además, Monse, con el que, para que la gente lo sepa, darle contexto, del que se necesita también un menor quórum para ser aprobado. Exactamente, hemos aprendido mucho acerca de cómo se hacen las leyes. Reforma constitucional requiere del más alto quórum. Esta es una ley simple, entonces la verdad es que si uno ve los equilibrios actuales en la Cámara de Diputados, podría prever que este sería un trámite rápido. Pero parece ser que no tanto. Natalia Castillo, diputada, está con nosotros para explicarnos también dónde se podría entrampar este proyecto, dónde podría hacerse más lento. Natalia. Hola, Monse, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días también a Julio. ¿Cómo estás, Natalia? Gracias por estar con nosotros. Bien, bien. Así es, te preguntábamos, no sé si alcanzaste a escuchar, Natalia, que unos dicen que esto podría ser muy rápido en la Cámara de Diputados, pero otros dicen que se puede demorar más entrampar en un tema polémico, los impuestos. Sí, bueno, la verdad es que la forma más rápida de que esto hubiese salido era que ayer se aprobara la reforma constitucional, pero al final el gobierno prefiere hacerle este gallito al Congreso y presentar este otro proyecto y finalmente entrampar toda la discusión. Lo que pasó ayer es que hay dos proyectos. Uno es el proyecto del Congreso, que si ese hubiese estado aprobado ayer, sería ley desde el día de ayer, y el otro el proyecto del gobierno. El proyecto del Congreso, Natalia, se rechazó. No sería ley, para ser súper exacto, porque está el requerimiento ante el TC. Está el requerimiento, sí, está el requerimiento ante el TC, pero... ese requerimiento no se sabe mucho cuánto se demora. Todavía está eso en el TC y todavía eso todavía ni siquiera... está en el TC. Claro, pero no es que hay el gobierno haya retirado que puede... Pero hay una persona que puede retractarse de eso y es el presidente de la República. Y creo yo que no tenía ningún sustento político para mantenerlo si es que ya está aprobado por ambas cámaras. El tema es que ese proyecto se fue a comisión mixta. Eso es una comisión que se hace entre senadores y entre diputados y se resuelven las controversias entre las cámaras. Eso se va a realizar el día lunes. Y esa comisión mixta además evacuó un informe que se vota en ambas cámaras. Entonces, si es que el proyecto del Congreso puede aprobarse, se va a aprobar mínimo la próxima semana. El del gobierno, el trámite es aún más largo, porque recién está en primer trámite. Recién lo vio la Cámara de Origen, que es el Senado, ahora va a la Comisión de Trabajo, de la cual yo soy parte además, en la Cámara de Diputados y Diputadas, y luego de eso se vota. Si la Cámara de Diputados le hace modificaciones a lo que viene del Senado, vuelve al Senado para que el Senado apruebe o rechace esas modificaciones. Si el Senado las aprueba, el proyecto se despacha. Pero si el Senado rechaza las modificaciones que van a haber en la Cámara de Diputados, entonces se vuelve a generar una comisión mixta. ¿Cuáles son esas modificaciones que van a haber? Sí. Nosotros le vamos a hacer modificación. El proyecto del gobierno contempla el pago de impuestos sin distinción, como cualquier otro ingreso, y eso nosotros creemos que no procede en este caso y creemos que este retiro debiese estar exento de impuesto por razones... O sea, de partida, cuando uno le pagan un sueldo, ese sueldo tributa. Y lo que se reserva para cotizaciones es un ingreso que es no tributable. Y cuando las personas entregan esto a las AFP, no le entregan la propiedad, sino que le entregan la administración de esos recursos. Por lo tanto, esos no son nuevos ingresos, son ingresos que ya entraron al patrimonio de las personas. Por eso nosotros creemos que no deben tributar, y eso es una de las modificaciones que se le va a hacer desde la Cámara. Y lo otro, el tema de las cuotas. El proyecto original Natalia, era en una sola cuota. Pero para ser justo, yo me estuve documentando con unos abogados tributaristas, porque igual de pronto cada uno cuenta su historia, que no son militantes de ningún partido, digamos. Y lo que me explicaban, dos abogados tributaristas distintos me explicaban lo mismo, que si uno gana 100, ¿no es cierto?, 10 se van a los fondos de pensiones. De los 90 que quedan en el dinero de las personas como ingreso, se tributa. De esos 10 pasan derecho sin impuesto a la AFP.
Por lo Sí, tanto, porque es un ingreso no tributable, según la ley de impuesto a la renta. Por lo tanto, estos 10, muchos parlamentarios dicen, no, si esos 10 ya pagaron impuestos. Y esos 10 que llegan a AFP no han pagado impuestos. Porque No, todavía, lo que yo digo es otra cosa. Porque todavía no son de propiedad de las personas, no pasan a ser propiedad de las personas, ¿no es cierto? Porque están ahí siendo trabajados por los fondos de pensiones. Entonces la discusión es, yo estoy poniendo la pelota en el piso nomás, la discusión es, estos 10 entonces que están sin tributo ahí, cuando llegan a las personas por este retiro, ¿no es cierto? Ya son propiedad de las personas, ahí, ¿deben pagar el impuesto o no? Esa es la pregunta, pero no es que los 10 ya pagaron impuestos como muchos dicen. No, eso no claro. Es, bueno, No, lo pongo en la mesa porque 9 con 28 minutos contigo en la mañana, sí, siempre... pedagógico. Lo que dice la Natalia es que si las personas reciben este segundo retiro, van a tributar vía sueldo de todo el año 2020. Pero lo que dice el gobierno, Natalia, va un poco apuntado a el tema de los APB. Porque en el fondo hay mucha gente que no necesita la plata y que es la gente de más alto ingreso y que va a poner esos 4,3 millones en el APB. Y cuando tú depositas en el APB tienes un beneficio fiscal de rebaja de tributos, de rebaja de impuestos. Por eso cuando el ministro Briones decía el Estado va a perder esta cantidad de plata, era un poco apuntado al tema de los que van a utilizar esta plata en el APB, ¿o no? Apunta para allá. Es decir, nosotros le vamos a dar un beneficio tributario, además, a estas personas que van a depositar en esta cuenta APB, que de alguna manera viene a completar la pensión. Por ahí va el objetivo, ¿no es cierto? Sí, pero ese objetivo se cubre de una manera distinta, que es ponerle impuesto a los tramos más altos. Pero solo para clarificar, Julio César, lo que yo digo, según el numeral 1 del artículo 42 de la Ley de Renta, lo que se paga por efecto de cotizaciones previsionales es un ingreso que no tributa. Sí, pues. ¿Se entiende? O sea, pero eso no quiere decir que no sea un ingreso que entra al patrimonio de las personas. De hecho, es lo que nos han dicho todo el tiempo, que la plata que está en las cuentas de capitalización individual... Es que la plata que está, es que siempre es de las personas. La diferencia es quién tiene la administración de esos recursos mientras la persona está activa laboralmente. Y lo que se define en nuestro sistema de seguridad social es que la plata es de las personas, pero quien administra es la AFP. Ahora, cuando ese dinero sale de la AFP y lo tiene la persona ya directamente, no es que le estén entregando un nuevo ingreso. Esa plata ya es de la gente. Sí, no, si eso está clarísimo. Lo que está aclarando Julio es otra cosa. Para que la gente tenga claro. Pero por eso te digo que lo tributable es tu sueldo bruto menos el 10%. Claro. Cuando se Porque saca el 10%, no ahí es lo que se tributa. Luis Pardo, más allá de esto, estamos aclarando bastante este tema, pero ¿cómo ve usted el tema de los impuestos en la Cámara? Realistamente, aquí es probable entonces que la oposición haga valer su mayoría y finalmente esta plata no alcance a llegar para antes de la Pascua, que es la gente que es lo que de alguna manera todos aspiran. Bueno, yo creo que el tema de los impuestos está bastante claro con lo que acaba de decir y explicar Julio César. Esta plata que se va a retirar no ha pagado impuestos, pero tampoco es que todos los que retiren plata van a pagar impuestos, van a ser solo las rentas más altas de forma progresiva. Por ejemplo, una persona que gane más de 24 millones de pesos al año, sumando, incluyendo el retiro que haga de AFP, desde su fondo de retiro va a tener un impuesto del orden de los 300.000 pesos. Entonces tampoco estamos hablando de que van a mermar el retiro los impuestos. Yo espero que la oposición apruebe el proyecto tal como viene para que efectivamente se pueda materializar antes de las fiestas de Navidad y se termine de aclarar esto, porque se ha especulado mucho y queda la sensación de que cualquiera que retire va a tener que pagar un impuesto y la verdad es que no es así. Luis, te lo disculpa, pero no cualquiera que retire va a pagar impuestos, pero sí todos los que tienen que pagar impuestos van a tener que pagar impuestos, por decirlo en sencillo. Y tienen que pagar impuestos los que ganan más de 688.000 pesos.
688.970, digamos. Y que no son personas ricas, digamos, no son personas millonarias. A lo mejor juntaban 2 sueldos en una familia y se daban vuelta y hay uno que quedó sin trabajo, todo. ¿No es posible enfocar o focalizar un poquito más ese impuesto a los sueldos realmente más altos, quizás en los últimos 2 tramos, el último tramo, hablo de sueldos de 5 o 6 millones y no de 700.000 pesos? Bueno, yo creo que eso va a ocurrir seguramente, va a ser parte de lo que vamos a discutir, pero el tema es cuánto va a atrasar eso el proyecto. Ahora, yo creo que, no tengo aquí a la mano la tabla, pero una persona que gana 700.000 pesos, ¿el proyecto lo atrasó el gobierno, Luis? El proyecto el impuesto de esa persona que gana 700.000 pesos va a ser inferior a 100.000 pesos en total, por una vez. Entonces tampoco estamos hablando de un impuesto leonino. Para que alguien que gana 600, una persona que gana 688.000 pesos al mes, que finalmente se le grave en la próxima declaración de impuestos con 100.000 pesos, considerar que es poco, yo lo encuentro que la verdad es que es poco realista. Si el fondo, una persona de 688.000 pesos vive penurias económicas muy grandes. Por supuesto, y por eso yo creo que hay espacio para arreglar eso. Yo creo que esa discusión se va a dar seguramente y va a depender de cuán rápido podamos ponernos de acuerdo que esto pueda salir en tiempo. Pero te insisto, voy a buscar, mientras sigue el programa, voy a buscar la tabla para que hablemos sobre números reales, porque tengo la impresión de que hay mucha confusión respecto de a partir de qué monto comienza a pagarse el impuesto. Es que yo le estoy diciendo que de los 689. No se estableció un monto especial en este proyecto de ley. Rige lo que rige hoy día respecto a la ley tributaria general, que finalmente las personas en Chile que ganan más allá de 688.000 pesos pagan tributos escalonadamente, obviamente, y por eso escalonadamente, pero es que no se estableció, y eso es lo que se va a discutir en la Cámara, me imagino. Senador Guille, buenos días. Nos escucha, ¿no es cierto? Te escucho perfecto, te mando un abrazo, Montserrat, a Julio, de forma muy especial a mis colegas, Natalia y Luis. Así es. Entonces, para entender bien, hay mucha gente que nos está preguntando. Yo gano 700.000 pesos. Eso quiere decir que si retiro lo que retire, retiro lo que retire, voy a tener que pagar el porcentaje de ese retiro, que lo ingreso a mi cuenta corriente, a mi cuenta RUT, cuando haga mi declaración en abril del próximo año. ¿Así va a ser o no? Hasta el momento, lo que salió del Senado. Sí, claro, eso es lo que se entiende, claro. Porque no olviden que cuando se sacó el primer 10% se hizo expreso que no iba a pagar tributable, no era tributable, o sea, no se te sumaba a tus ingresos anuales para hacer el cálculo de tu declaración de impuestos. Ahora se sumaría. Y hay que ver mucho cómo cae cada uno por los tramos. Tú puedes cambiar de tramo y a veces unos poquitos pesos te significa una enormidad de dinero. Y si no se despeja esto, la verdad, esto se va a enredar, porque hay personas que lógicamente podrían llegar a pagar hasta el 40% de lo que retiren. Entonces, el proyecto del gobierno es confuso. No está preocupado en ayudar a las familias, que debería ser el objetivo, sino que en tributar, o sea, para que la clase media, la que está recurriendo es fundamentalmente aquellos que no han tenido en su mayoría acceso a ningún beneficio, se están arreglando con sus ahorros, pero más encima de sus ahorros se los obliga a aportar al fondo para enfrentar la crisis. En circunstancia que este gobierno, con apoyo del Congreso en ambas cámaras, incluyendo a la mayoría de la oposición, aprobó hace 3 meses atrás, yo voté en contra, una reforma tributaria que benefició sobre todo las inversiones de las grandes empresas, porque las utilidades de las pymes están en el suelo, muchas no están funcionando, no les da ningún beneficio, las pocas que están funcionando podrían tener algún beneficio y se calcula menos del 20%, más o menos el fenómeno FOGAPE, pero la inmensa mayoría no tuvo beneficio. Y a las grandes empresas, incluyendo las mineras, que le está yendo súper bien, están ganando mucha plata, no han parado un solo día de sus funciones y las perspectivas del mercado son extraordinarias, por lo tanto cero incertidumbre, tienen hoy beneficios tributarios que no tenían antes de la crisis. Entonces, ¿por qué a los grandes ingresos, en este caso de las utilidades de la empresa, se le hacen sustantivas reformas
y beneficios y rebajas tributarias, y a la clase media que recurre a sus ahorros le van a pegar un tarascón porque dicen que son los ricos de Chile. Yo francamente no creo que una persona de 700 lucas para arriba sea millonario, y 1 millón tampoco, y 1,5 millones tampoco, incluso 2 millones. Además, recuerde que el proyecto original del gobierno hay que discutirlo, se está analizando en una comisión, pero contemplaba incluso techos de 2.800.000 más o menos equivalente, y había que devolverlo. Venía lleno de trampas. Ahora, entiendo que se ha ido avanzando para eliminar todos estos trapos que lo único que hacen es ensuciar el hecho de que hay que ayudar a las familias, y en este caso ni siquiera la vamos a ayudar, se van a tener que autoayudar. Y en vez de facilitar ese proceso, se le pone problema. Tome en cuenta, y cierro con esto para no alargarme demasiado, pero la mayoría de la familia de Chile está afectada directa o indirectamente. Hay personas que tienen ingresos fijos, sueldos, por ejemplo, pero tienen familiares, tienen hijos, tienen sus padres, tienen sus suegros. No hay familia que no haya gente que esté quedando cesante o haya visto paralizado su emprendimiento. Entonces nadie sabe cómo va la procesión por dentro y cuáles son las verdaderas urgencias. Hoy día hay personas que le iba maravillosamente bien y que están perdiendo hasta la camisa. Recorra las calles de Calama, de Antofagasta, de Valparaíso, del mismo Santiago. Locales emblemáticos del comercio que tuvieron que cerrar sus puertas. Primero porque la economía venía mal antes de las protestas sociales, se sumó el impacto de las protestas en algunos sectores y ahora la pandemia. En consecuencia, no se puede analizar esto como si fueran tiempos normales. Estamos en una emergencia y hay que ayudar a la familia. Y como no se les ayuda, a aquellos que no les ha llegado la ayuda, les va a caer del cielo, senador, poder recurrir a sus ahorros. Senador. Yo venía de Calama ayer y arriba del avión todos me preguntaban el 10% y lo quieren sin impuestos. Es su plata. Ya. ¿Por qué le van a meter un impuesto ahora a su plata? Yo de verdad invito a levantar esto porque... Bueno, podemos después hablar, hay otras consideraciones detrás de este proyecto. Senador, que no pero es solo hay una formalidad para levantar. Perdón, las cosas son más complejas en el Parlamento. Hay formalidades para levantar esto. Levantar esto implica conversación, debate parlamentar, ponerse de acuerdo, hacer una comisión, que la comisión pase a la comisión, que la comisión pase a la sala, que de la sala pase a la otra cámara. O sea, ojalá se levante. Así no es. Entonces, ayudemos a la gente para que... A ver, cuando no hay certeza, hay especulación, hay miedo y se puede terminar cualquier cosa. Entreguémosle certeza a la gente. Pasó el proyecto de ley, Natalia nos está dando una certeza. Va a tener cambio en el tema impositivo. Luis, las comisiones le van a meter cambio al tema impositivo. ¿Cómo se puede salir rápido de esos cambios? Luis, se quedó pegado Luis. Natalia, entonces. Sí, o sea, si es que la Cámara le hace modificaciones y el Senado aprueba las modificaciones que le hace la Cámara, el proyecto se despacha y si el presidente lo promulga, rápidamente, obviamente, va a ser ley la próxima semana. Si es que el Senado, por ejemplo, rechaza las modificaciones del Senado, de la Cámara, ahí se genera la comisión mixta que tiene que evacuar un informe y luego ese informe se tiene que votar a ambas cámaras. Eso podría demorar el trámite por lo menos una semana más. Ya, pero también existe la alternativa que se apruebe el proyecto de la comisión mixta, que es el proyecto de moción parlamentaria, y si eso pasa podría ser martes o miércoles también que el proyecto se encuentre despachado. Natalia, para no generar falsa expectativa, no es así. Porque está el proyecto... No, el proyecto se despacha, pero el tema es que se mantiene pero no el Tribunal Constitucional. No se puede promulgar porque hay este requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Entonces, en ese sentido... Salvo que el gobierno lo rechece. Claro, pero en ese sentido seamos súper como ordenados en la información para la gente, porque de verdad nos llegan un montón de preguntas porque este tema es enredado. Entonces, el proyecto de reforma constitucional, que es el de ustedes, que es el de Pamela Giles, etcétera, ese proyecto tiene un problema. Tiene un problema que tiene un requerimiento del TC. Y los tiempos del TC, en eso sí que hay incertidumbre, porque dicen que se puede demorar 10, 20, incluso tiene más días. Primero tiene que declarar si es admisible o no, etcétera. El problema es que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el retiro del 10% del gobierno, que se dice que es más rápido, puede no serlo también, te entiendo lo que dices. El lunes se empieza a ver, si no estoy mal, en la comisión. Hoy día ya no se va a ver. ¿No se puede ver el fin de semana, por ejemplo?
Podría, si es que hay disposición desde la Cámara, pero, o sea, tiene que ver también con los derechos de los funcionarios y otras cosas. Yo no tendría ningún problema si me citaran un día sábado, pero ahí también es la organización del propio Congreso. Entiendo que se va a ver el lunes a primera hora. De hecho, nosotros estamos citados a la Comisión de Trabajo y en términos prácticos tampoco se gana mucho tiempo porque la Cámara tiene ciertos días para sesionar y el Senado también. Entonces, por eso se va a ver durante la próxima semana. Si se termina la indicación el día lunes, ¿qué día se podría votar en la Cámara? ¿El mismo martes? El martes, y pasaría al Senado el miércoles. El Senado tendría que revisar en comisión o ese mismo miércoles o el jueves y se podría estar votando el viernes. O sea, podría salir dentro de la próxima semana si es que el Senado aprueba las modificaciones de la Cámara. Si el Senado rechaza este proyecto con modificaciones, ¿qué pasa? Se genera una comisión mixta que ¿De nuevo? No hay comisión mixta en este caso, ya. Sí, no, pues sí, del proyecto del gobierno. Si del proyecto del gobierno se rechazan las modificaciones de la Cámara, que van a haber modificaciones en la Cámara, nuevamente se genera una comisión mixta. Esa comisión mixta se tiene que conformar, luego tienen que resolver las diferencias entre ambas cámaras y se evacúa un solo informe, que primero se vota en el Senado, si en el Senado se aprueba, diputada, se vota en la Cámara. Diputada, lo más... A ver, vamos a tratar aquí de... Puede ser bien. Enredar la conversación. Lo más expedito y quizá hoy día lo más pertinente y lo más oportuno, por lo que han hablado todos los parlamentarios de todos los sectores. Recordemos que el proyecto primero se fue con 130 votos a favor. Por lo tanto, uno pensaría que si hay un mínimo de consistencia, pero mínimo, estaría dispuesto esos mismos parlamentarios de la Cámara de Diputados a revisar el tema de los impuestos, porque ese iba sin impuestos. A revisar el tema de los impuestos y decir en la Cámara de Diputados, ya, dejemos los impuestos a los más altos, tramos más altos, saquémosle a los más bajos, que cuánto van a ser. No sé, algo así, y despachar rápido esa indicación, y uno pensaría que en esa coherencia, en esa consistencia, el Senado diría, ya, aceptamos esto, y ahí ya la otra semana podría irse de despacho del Senado para que el presidente lo promulgara, para que el gobierno lo hiciera ley, ¿o no? ¿Eso es más o menos el camino? Luis. Si fuese así, sería rápido. Luis, ¿está esa disposición o no de analizar el tema impositivo? ¿Está muteado, Luis? No, estoy... Ahí sí. Sí, no, totalmente. O sea, yo creo que va a haber la disposición de perfeccionar el proyecto y los plazos que ha dado Natalia son perfectamente posibles. O sea, es distinto cuando hay un ánimo de atrasarlo o de obstruirlo. Yo creo que en este minuto el ánimo es sacarlo. Obviamente sacarlo lo mejor posible, pero es perfectamente posible que se dé. Ahora, cuando hablábamos recién, lo aclaro, yo di una cifra aproximada. Para una renta de 700.000 pesos mensuales, el impuesto son 40.000 pesos asociados al retiro del impuesto, del ahorro. Pero la verdad es que estamos 40.000 pesos sobre qué, Luis? En que para la renta... 40.000 pesos sobre el retiro de las 35F. O sea, si una persona gana 700.000 pesos mensuales, ¿ya?, y tiene que tributar a la renta, y a esos 700.000 pesos mensuales que gana se le agrega 1 millón que retire del fondo de pensiones, paga 40.000 y así progresivamente. Pero estamos de acuerdo en que si se puede mejorar el panorama respecto de las rentas más bajas y estamos dentro de los plazos, vamos a hacerlo. A ver, entonces aquí es súper importante. Ustedes como oficialismo, o al menos usted, estaría dispuesto entonces a esta indicación de los impuestos, no hacerla de alguna manera para todas las personas que ganan sobre 700.000, sino que de cierto monto más elevado en adelante, por ejemplo, de 2,5 millones de pesos. Natalia, ¿tú estarías dispuesta a eso? Lo digo para que esto sea rápido, que es lo que yo creo que la gente le interesa, de 2,5 millones, no sé qué tramos se vayan a poner de acuerdo, pero ¿estarías dispuesta a consensuar esto? Bueno, Montserrat, la indicación de que tributara desde 2,5 millones ya fue rechazada en la Cámara, por lo tanto la Cámara ya se pronunció sobre ese monto. O sea, la Cámara ya rechazó que tribute desde 2,5 millones para arriba. Lo que podríamos evaluar ahora es que sean los tramos más altos.
solamente los tramos más altos que van a partir de los 3,5 millones, los 6 millones de pesos para arriba, sueldos que tengan ese nivel, esa entidad, digamos. ¿De 6 millones o de 3,5 millones, según lo que tú opinas? Lo que pasa es que hay distintos tramos, que los tengo acá. La ley de la renta tiene distintos tramos respecto a cuándo se tributa. Claro. Y ahí habría que elegir un tramo. A mí, déjame confirmarte la información, se la mandé a la productora también por si la quieren revisar ustedes allá en el estudio. Hay un tramo que parte de los 4.592.000 pesos y el tramo que sigue es de los 6.123.000 pesos. O sea, yo creo que en uno de esos tramos podríamos ver un acuerdo, pero todo lo que está antes, como decía Julio César, una persona que gana 2,5 millones de pesos, hoy día puede tener una situación en los hechos que no se materializa con lo que está diciendo su ingreso, que puede estar manteniendo 1, 2, hasta 3 familias. La realidad de las familias chilenas hoy día ha superado con creces lo que se puede demostrar con un simple Excel. Ya no es tan fácil. Y hay una cosa, Natalia, lo que dijo el senador Guillé. Si una persona de alguna manera gana 1,5 millones y pudiera sacar los 4,5 millones, es probable que su tramo suba. Lógico. Es probable que su tramo suba, entonces tenga que pagar más impuestos. Y a veces los tramos suben, tal como dice el senador, por 2 lucas. Es decir, por 2 lucas tú pasas al otro tramo. Entonces, ahí puede pasar que tu impuesto a la renta se eleve porque mantuviste la pega, por ejemplo. Y la verdad es que se retira por el objetivo de que no se cuenta con el dinero la mayoría de las veces. Pero eso también es algo que puede ocurrir. A ver, hay personas que ganan 6 millones de pesos, por ejemplo, pero que luego pero que ahora están cesantes. ¿Qué pasaría en ese caso, por ejemplo, Luis? Vamos con casos concretos. Una persona que tuvo pega hasta octubre, una persona que tuvo pega hasta junio, pero que ganaba 6 millones de pesos. Esa persona, finalmente, ¿qué pasa con ella en la próxima declaración de renta? Obviamente va a pagar, o sea, no va a pagar sobre lo que ganaba. La operación renta suma los ingresos de todo el año calendario. Por lo tanto, y por eso yo tenía también esta tabla que me habría gustado mandársela. La tenemos, La tenemos, Luis, la tabla. Progresivo. Entonces, una persona que gana, como tú dices, 7 millones de pesos y ha tenido menos ingresos, va a tributar sobre la base de los ingresos reales que ha tenido. Sobre el ingreso menor. Sobre la suma de lo que ganó en el año, si es una suma de todo el año. Y puede ser que ganó hasta junio nomás. Hay mucha... Claro, y tal como está el proyecto, Luis, lo que retire del 10% se suma a ese monto. Y hay mucha gente que pregunta si lo que retiró ya se suma a esa renta. No, eso porque no. El retiro anterior fue exento de impuestos. No. Por eso hay mucha gente que está preguntando. Eso es bueno, vamos aclarando dudas. Dejémoslo claro. Mucha gente, o sea, y dice, y más encima, ¿me van a incluir en mi renta el primer retiro? La respuesta es no, porque era exento. Para ir aclarando, es que ¿sabes lo que...? Perdón, Alejandro, para contestarle a la gente, porque vamos con cositas. Entonces, sobre la renta. Entonces, lo importante es que, entendiendo lo que dice Luis, que es lo que sabemos nosotros también teniendo la tabla, si una persona gana 5 millones al mes, pero su renta bajó a 3, va a tributar sobre los 3 millones, no sobre los 5 mensuales, porque es anual. Pero yo creo que estamos en una época donde lo importante es el espíritu. No si es constitucional, inconstitucional, si aquí, si el más impuesto, es el espíritu de las cosas, ¿no es cierto? A lo mejor será muy discutible por los abogados si es constitucional o no inconstitucional. Lo que sabemos es que hoy día es legítimo porque a las no respuestas del gobierno y del Estado, ¿no es cierto?, esta ayuda se ha hecho prácticamente inevitable. A nadie le gusta, pero se ha hecho inevitable. Con el tema de los impuestos igual, Alejandro. Uno tiene la impresión que la discusión es la de fondo, ¿no es cierto? ¿Cuánto quiere recuperar el Estado de Chile, ¿no es cierto?, a través de este impuesto? ¿No se puede recuperar de otro lado? Y dejar a la gente de una vez por todas que pueda tener estos dineros para hacer lo que estime conveniente. Si quiere hacerse un tratamiento de conducto que no ha podido hacerse, o ponerse un diente que no se puede poner hace 3 años,
porque le ha ido mal, que lo deje el Estado en esta ocasión por la situación de pandemia que tenemos, Alejandro? A ver, aquí han quedado en evidencia varias contradicciones. La primera es que retirar el 10% no destruye la economía chilena, como dijo el gobierno, para el primer retiro, puesto que ahora el propio gobierno envía un proyecto. Segundo lugar, esta discusión no es sobre cómo recaudar más recursos, es cómo ayudar a las familias que aún teniendo ingresos sobre 700.000 pesos o aún ingresos de varios millones, igual lo están pasando pésimo. Y nadie puede calcular cuál es el daño interno que está sufriendo una familia. Por lo tanto, es arbitraria cualquier restricción. Una persona puede haber ganado 6 millones y está hoy día arruinado y necesita plata para pagar las deudas, salvar la casa, salvar su negocio. Entonces no se puede empezar a hacer especulaciones desde fuera. El propósito es ayudar a la familia. Punto. No es recaudar. Pero voy a ser de abogado del diablo. ¿Por qué para el gobierno es tan importante segundo 10% a diferencia del primero? Porque hay otro debate detrás, que es lo que le preocupa al gobierno, y en eso es más fácil ponerse de acuerdo. Dejemos el 10% limpio, sin impuesto para nadie, porque si no se va a enredar. Pero el gobierno, ¿cuál es el punto político que puso arriba de la mesa? Que quiere demostrar que no es facultad del Congreso Nacional ciertas materias de ley. Por eso lo quiere hacer a través de un proyecto de ley que presenta el gobierno, que además tiene quórum más bajo. Entonces, perfectamente se puede eliminar el impuesto igual que el primer 10% y que se apruebe el proyecto de ley del gobierno que no pasa por el proyecto del Congreso, por decirlo de alguna manera, porque aquí no vamos a empezar a discutir. Sí, diputado, no es cierto cómo senador, tributar más, ni tampoco quién tiene más facultades, si el Congreso o el gobierno. Dejemos ese debate para después. La urgencia nos exige despejar. Entonces yo lo que propongo, que puede aprobarse el del gobierno siempre y cuando se retire el impuesto. Y de paso, el gobierno obtiene un punto, que es que este segundo 10% es por iniciativa del presidente de la República y no del Congreso Nacional. Bueno, para el gobierno ya es un éxito político, pero a mí lo que me preocupa son las familias, que el gobierno lleve ese su triunfo, y las familias van a recibir su segundo 10% libre de impuestos. Pero no a ver, enreden una pregunta, senador, que quiero hacerle hace un ratito. Enreda todo y enreda a su propia gente. Pero le quiero preguntar. Y en la Cámara se puede. ¿Usted no porque cree? Cierro. En la Cámara hay más flexibilidad que en el Senado. Yo confío más en los diputados que en los senadores, porque los senadores funcionan con lo que se llama la cocina. Entonces yo no sé qué está negociando mi compañero del lado. Ya. Ahí todos negocian se integra, y cruzan con otras cosas. Se integra Manuel José Sandón. Yo te doy, tú me das, parece ese rap que hay por ahí. se integra Manuel José Sandón. ¿Cocinaron o no? Como dijo, ¿fue una cocina ayer lo del Senado? ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro. Creo que el ejemplo que se dio en el Senado de conversación, de ponernos de acuerdo, fue impresionante. Porque la historia es más larga. La semana pasada, cuando el presidente de la República hizo el discurso en la Sofofa y dijo que un segundo 10% iba al Tribunal Constitucional, yo invité a una reunión al senador Castro, Durana y Sandoval, que estábamos por apoyar el 10%, el segundo retiro del 10%, si no el Estado o el gobierno ponía un bono, alguna ayuda a ese segmento que no lo ayuda a nadie. Logramos hacerle un jaque mate al gobierno que presentara un proyecto que venía lleno de letras chicas. Por ejemplo, nosotros en esa moción logramos involucrar a que los funcionarios públicos ingresaran a esto. Yo recibí mensajes de personas que tenían un buen sueldo. Me decía, yo soy funcionaria pública, a mí no me ha bajado ni un centavo mi renta, pero pago hijos en la universidad, tengo un estudio de medicina, pago 800.000 pesos y mi marido está cesante, el negocio se reventó. Entonces logramos. Y de ahí se fue a la comisión. Hace un trabajo extraordinario y nosotros acordamos. Y eso no es cocina. Senador Sandón, que lo obligue a sintetizar. Estamos súper claros en el proceso que vivió en el Senado, porque hemos estado hablando mucho acá. Entonces la pregunta más al Sí, pero me está hablando de la cocina. ¿Qué es lo que es la cocina? Sentarse. No, pues que nosotros. Para usted no sé cocina, porque el senador Alejandro Guillé dice que esto fue una cocina y que confía más en los diputados. Y la misma diputada ayer, Pamela Giles, entró a la Cámara del Senado y dijo: aquí vengo a ver como los cocineros, algo así. Entonces yo le quiero decir y preguntarle si esto finalmente es una transaca
de política, de poder, como lo puede ver la gente, una cocina, o para usted es otra cosa? A ver, perdón, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que quería la diputada Giles? Que la gente tuviera un 10%. ¿Qué es lo que quería el señor Guillén? Lo mismo. ¿Cuál es el resultado? Yo voté por el proyecto que nos da certeza que antes de la Navidad pueda haber un segundo retiro. Segundo, lo que hicimos nosotros es parlamentar, conversar, negociar. Fue una tremenda lección. Logramos el resultado. El proyecto que venía lleno de letras chicas, se le sacaron letras chicas y se hizo un idéntico. La única diferencia que hay que zanjar es que un número importante de senadores de la nueva mayoría o de la oposición quieren que sí existan impuestos. No se les olvide que a Lagos Vélez lo planteó en el primer 10% y casi lo mataron. Entonces hay algunos, como yo, que opinan que los más altos ingresos deben pagar y debiera haber una exención a los de menos de 3 millones. Pero eso se va a conversar en el proceso de sacarlo rápido. Pero el decir una cocina se ve como feo, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Esto es una guerra? Yo agradezco al senador Pizarro, una guerra de tortazos, al senador Letelier, por ejemplo, que, oye, Julio César, nos sentamos a conversar y dimos cómo sacamos este proyecto adelante. Senador, que el ego que tienen los parlamentarios es brutal, porque si aquí los que han puesto las cosas en la mesa son los ciudadanos. El pueblo de Chile, los ciudadanos, la gente. Pero si lo tengo claro. La gente tiene al gobierno que no quería. Porque hasta hace una semana iba el ministro Briones a decir eso, pues, que no quería que se sacara el segundo 10%. Tiene al gobierno mandando un proyecto de ley para sacar el segundo 10%. Entonces, acá hoy día lo que vemos es un espectáculo que quién la lleva, quién tiene la mejor capa de superhéroe, qué pasa esto, y pasan los días. Si al final los ciudadanos, el pueblo de Chile ha hecho un mandato ya protestando, manifestándose en el plebiscito, votando, de todas formas, diciendo que necesita, ¿no es cierto?, que ustedes se pongan de acuerdo para favorecer a los ciudadanos. Entonces, cuando ya bajamos al tema... Con esto termino. Cuando ya bajamos al tema, Manuel José, pequeñito tema ya de los impuestos, ya el último tema de los impuestos, pequeñito, que es el tema de los impuestos, la gente con justa razón dice, oye, ¿por qué no sacan esas lucas de las grandes empresas que le perdonan las cuestiones, que le pagan los abogados a Penta, que a Ponce Lerú no sé cuánto, que ayer Codina decía 20.000 millones en elusión? Entonces la gente también, pucha, si no tiene que ser tributarista ni abogado, tiene que usar su sentido común y decir, ¿por qué me vienen aquí a sacar 50 lucas si a estos tipos le perdonan millones y millones de pesos que más encima estaban cometiendo un delito? Entonces, pucha, esa es la discusión de fondo, senador. Le paso la palabra, no hablo más en toda la mañana. Le paso la palabra. Sí, ya. Mezclando peras con manzanas, porque tienes toda la razón. Pero esto que estamos discutiendo hoy día no tiene nada que ver hecho con Penta y todo, que eso hay que tratarlo y pararlo porque es una vergüenza. Toda la razón. Tiene todo que ver. Tenemos que ser responsables. El gobierno y nosotros tenemos que ser responsables. Tenemos que mirar que las medidas de ahora tienen consecuencias futuras y por eso hay que hacerlas bien. Y en este caso, el gobierno se comió un sapo, si es cierto. Si no quería el segundo 10%, y se comió el sapo porque hubo un grupo de personas que sí estábamos dispuestos a apoyar el otro proyecto, lo dijimos públicamente. Pero cuando nos dimos cuenta que esto se iba a caer en el Tribunal Constitucional, buscamos algo que lo están diciendo en forma, yo diría, burda, una cocina, una negociación súper transparente que logró un resultado. El mismo proyecto con la diferencia de impuestos que tiene que resolverse ahora porque puede haber comisión mixta o en la Cámara de Diputados. Lo importante es que antes de Navidad, y no para comprar regalos, antes de Navidad toda esa gente tenga una ayuda. No es menor las cifras que dijo el ministro de Hacienda en que y que hay que analizarlo, que se van a necesitar impuestos de todos lados para paliar la crisis, porque si esto sigue el próximo año, vamos a necesitar plata. Y la plata no cae del cielo, no es que en la moneda hay un saco con billetes escondidos. Entonces, cuando hay rentas de los mayores ingresos que pudieran pagar impuestos, yo creo que la persona que retira 1 millón de pesos pague 40 lucas, esas 40 lucas sí son importantes porque están en problemas. Y eso es lo que hay que conversar, pero eso no es cocina ni negociación sucia. Lo que pasó esta semana, ojalá pasaran todas las leyes. Claro. A ver, preguntémosle finalmente, senador Guillén, no es cocina, sino que básicamente es parlamentar,
le estoy preguntando finalmente, haciendo eco de lo que dice Osandón, a ver qué piensa usted. Porque también la idea de los parlamentos es finalmente una negociación. Y en el caso de Manuel José Osandón dice que es en pro que esta ley salga lo más rápido posible. Mira, en aras de contribuir a que se genere un ambiente, voy a decir que en el Senado no hay cocina, hay kitchener. Y que no son cocineros, son masterchef. Esto es una imagen que han instalado los propios senadores. Dicho, yo la repito porque llegué al Congreso y me llamó la atención cuando me decían ya se están reuniendo los masterchef. Y yo miraba para el lado, ¿quiénes son? Son 5 o 6, pero dejemos esa odiosa reflexión sobre la psicología del Senado y vamos al fondo. Lo que la gente quiere es su 10% y que no le arrebaten ni un peso, porque todos están pasándolo mal. Y además es su ahorro. Un ahorro que al momento de pagar no paga impuestos, porque te lo sacan antes de tu cobro de impuestos. Por lo tanto, se ha mantenido la tradición. Si tú le empiezas a meter impuestos al retiro de ahorro, aquí no va a querer ahorrar nadie, porque juntaste 100 millones en 30 años y te van a quitar 10 millones de una tajada. Yo lo que haría es que sinceremos el debate. Esto no es una reforma tributaria para darle más ingreso al Estado, porque el mismo gobierno le ha estado bajando los impuestos a la tributación de las grandes empresas. Por lo tanto, despejemos, no el 10%. Lo que al gobierno le preocupa es que el Congreso no tenga la iniciativa para presentar este tipo de proyecto de ley porque dice que es inconstitucional. Dejemos ese debate aparte. Después lo resolvemos y aprobemos el 10% del proyecto del gobierno, pero sin impuestos. Y después discutiremos cuáles son las atribuciones del Congreso y de la Presidencia de la República. Además, vamos a tener suficiente tiempo en el proceso constituyente. Y lo otro, no enredar con quitarle a algunas personas la posibilidad de apelar, porque la gente que recurre al 10% no lo está haciendo sin darse cuenta que eso le va a afectar su monto final de pensiones. Y esto que está pasando es un drama. Porque además ya va a ser el 20%. Lo que pasa es que hay gente que no está recibiendo ayuda y entre perder tu casa o que quiebre tu negocio o que entres en insolvencia, eso le está pasando también a gente que tenía otrora ingresos muy altos. Bueno, en consecuencia, no empecemos a hablar por la gente que no conocemos su realidad. Yo les propongo hoy día, hagamos un pacto, 10% limpio. Y aprobamos el proyecto del gobierno. Yo no tengo problemas con uno con otro. Ya estáis cocinando ya. Pero que no afecta a la familia. Ya, vamos a dejar la cocina del Senado. Y abierto porque Alejandro, la kitchener. Alejandro Guichef. Las kitchener son abiertas, son espacios abiertos. No convencen encerrados. Alejandro Guichef y el Coco Sandón. Vamos a dejar acá a este lado a los senadores en la cocina y vamos a pasar al quincho de la Cámara de Diputados, porque parece que la Cámara de Diputados es más popular. A la parrilla, vamos a pasar a la parrilla bailable del choripán de la Cámara de Diputados. Luis, está haciéndole una proposición a Alejandro Guillé desde el Senado, que lo aprueban al tiro si lo hacen exento. ¿Qué es lo que piensa usted? Yo creo que hay que eximir a las rentas más bajas y en eso estamos disponibles y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esto se pueda tramitar con la rapidez y la urgencia que quienes lo van a usar lo necesitan. Así que yo creo que ambas cosas son compatibles. La cifra que dio el senador Sandón, de en torno a los 3 millones de pesos, me parece una cifra razonable. Habrá que verlo en la discusión y por supuesto que vamos a estar totalmente disponibles para que esto sea rápido y sea además sobre la base del proyecto del gobierno para que no tengamos un conflicto tampoco de constitucionalidad. Una pregunta, Luis, porque lo que dice el senador Guillé es que porque todos sabemos que el gobierno no quería, y la verdad es que no quiere el segundo retiro. Lo que pasa es que ante los hechos consumados, ante toda esta cosa que es una reforma constitucional, ante abrir una posibilidad de un tercer retiro, dijo ya, yo pongo mi proyecto, yo me presento a la ETC los requerimientos necesarios para declararla inconstitucional, pero finalmente lo que dice Alejandro Guillé es que el gobierno se sube a este carro no por convicción, sino para no seguir perdiendo. Para no establecer un precedente jurídico y para impedir un tercer retiro. ¿Usted finalmente cree que el gobierno lo hizo por eso? No por... Bueno, la convicción está clara que no la tiene, si ya lo dijeron 1000 veces. Pero ¿eso es lo que hay detrás de este proyecto de ley del gobierno?
Yo creo que hay algo de eso, pero yo creo que también hay que poner sobre la mesa el tema de la responsabilidad de lo que viene hacia adelante, lo que mencionaba recién el senador Sandón. No sabemos cuánto va a durar esto, entonces más que recaudar plata, también al gobierno le interesa ir avanzando pausadamente y por lo tanto las restricciones, que inicialmente pueden haber sido demasiadas al retiro, tienen esa finalidad. Más que recaudar plata, tienen tener más dinero para hacer frente a lo que viene, porque no sabemos cuánto va a durar. Y en ese sentido, bueno, restringir los retiros de las rentas más altas, restringir los retiros de las altas autoridades públicas, que eso subsiste en el proyecto, me parece bien que así sea, y además establecer una base tributaria, pero que podría corregirse respecto a los ingresos más bajos. Me parece que esa es la finalidad del gobierno. ¿Por qué se oponía, Natalia? ¿Por qué se oponía el gobierno a esto? ¿No crees que quizás había una convicción genuina del gobierno de que esto realmente va a implicar un desastre en las pensiones que ya son desastrosas? Porque ese fue el argumento del gobierno principal. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y nuestra responsabilidad como gobierno, aunque viniera una de oposición, decían, el próximo gobierno, es tratar de cuidar un poco las pensiones. Porque aquí se está postergando y agrandando un problema que ya lo tenemos, bajas pensiones. O sea, yo creo que se mezclan un poco las cosas, porque por un lado el gobierno se niega a apoyar el retiro del 10%, porque eso es reconocer que las políticas de apoyo directo a la familia han sido ineficaces, ineficientes, inoportunas, y la ayuda no ha llegado a las personas. Si el gobierno apoyaba decididamente un proyecto como esto, en el fondo reconocía su propia negligencia y su propia inoperancia en materia de ayuda a la familia. Yo creo que esa fue la primera y la principal razón. Segundo, porque también aquí en el primer retiro sobre todo existió un lobby gigantesco de las AFP para impedir, y una verdadera campaña del terror respecto a todo lo que iba a pasar con la economía, si iba a incendiar Chile, iba a quedar la escoba. Nada de eso ocurrió, por lo tanto ese argumento luego ya no lo tenían. Y ahora, en el segundo retiro, yo creo que el gobierno lo que hace es un poco tirar la esponja y decir, esta batalla ya la perdimos desde el mundo de las ideas, y ya es un hecho consumado que el gobierno tiene críticas, no solo de la oposición, sino que también de su propio sector, y lo más importante, tiene la crítica permanente de la gente en que las medidas económicas que han implementado han sido insuficientes y inoportunas. Entonces se suben al carro porque no les queda de otra. ¿No crees que es auténtico finalmente el argumento de Ignacio Briones, del ministro de Hacienda, que el fondo él decía, no podemos seguir sacando plata de las pensiones? Porque esto es, yo creo que una convicción, más que tanto lobby, o una convicción de que esto quizás era más malo para la gente. Ellos tienen la convicción que el sistema de capitalización individual es el sistema que debe permanecer en nuestro país. Nosotros tenemos la convicción de que la única forma de mejorar realmente las pensiones y de manera permanente es incorporar en el sistema la solidaridad y hacer de nuestro sistema de pensiones un sistema mixto, que tenga una parte de ahorro previsional individual, pero que tenga también un fondo solidario colectivo que haga que las pensiones suban, donde los que estamos actualmente activos podamos... Tuvo un problema en la conexión y justo aprovechamos que Luis Pardo quiere retrucar, al parecer. Sí, no, yo quiero decir que yo creo que todos estamos totalmente conscientes de que la mejora definitiva de las pensiones pasa por mantener un pilar de ahorro individual, pero complementarlo con un pilar solidario mucho más fuerte, y eso es lo que está en discusión en la reforma de pensiones. Lo que pasa es que efectivamente, si seguimos sacando la plata vía los retiros del pilar individual, no va a haber esa plata para sumar, sino que al final vamos a pasar de un sistema donde había un capital individual ahorrado que se podía complementar con el aporte del pilar solidario, y vamos a terminar en un único pilar solidario que puede ser igual o más malo que lo que tenemos. Por eso que yo creo que la medida del gobierno tiene que ver también con que al hacer este retiro por la vía constitucionalmente correcta, se evite que en el futuro sigamos haciendo retiros indiscriminadamente. Y por supuesto que este retiro hay que hacerlo bien, y por eso reitero que vamos a trabajar para que así sea y que sea dentro del plazo que la gente espera. Claro, es que el problema, lo que la gente entiende, yo creo, y todos entendemos, es que inevitablemente se ha echado mano de esta plata, que nadie quiere echar mano, porque aquí no ha habido nadie en este panel de ningún sector político que ha dicho que está bien sacar esta plata y que bueno,
¿no es cierto? Y que nadie encuentra que es positivo sacar, pero porque el Estado no ha tenido la fuerza, no ha tenido, como dice el ministro, la situación para poder ir en beneficio universal de todas las personas. Entonces uno entiende que ¿qué es lo que gana un Estado con esto? No son palabras mías, las leí de un economista gringo, porque ya para qué me la voy a dar yo. ¿Qué es lo que están ganando los Estados con esto? Tiempo. ¿Qué es lo que ganan los Estados? Que no tienen plata hoy, entonces le piden a los ciudadanos que utilicen sus propias platas. ¿Y qué gana? Tiempo para generar riqueza en los años posteriores o lo que sea, para poder recuperar estos dineros cuando la gente se jubile. O sea, en el fondo se está comprando tiempo para poder, ¿no es cierto?, ir en ayuda a las personas que lo necesiten en su momento, porque hoy día necesitan esta ayuda inmediata por la pandemia. Entonces, finalmente, claro, nadie quiere esto, se está ganando tiempo porque vamos a creerle al gobierno de Chile que dice no estamos en situación de poder dar rentas universales o lo que sea, no nos queremos endeudar más. Entonces los ciudadanos están sacando sus dineros para esto. Lo importante acá es, con el tema del impuesto, que es el que está chocando, es ¿por qué a mí me van a seguir sacando plata si esa plata hay que sacarla de otro lado? Está bien que los más altos sueldos paguen impuestos y a lo mejor hay algunos que ni los van a ocupar, ojalá no los sacaran, digamos. Pero el tema es que siempre el desangramiento es para el ciudadano, para el señor, para el trabajador, para el agricultor, para la clase media, para el señor. Y sienten que esos dineros se podrían sacar de otros lados para poder paliar esto, que es lo que entiendo quiere recuperar el gobierno, quiere recuperar $1.000 millones y ponerse de acuerdo de dónde se pueden recuperar esos 1.000 millones, de otro lado, para que la gente pueda tener su dinero libre y de una vez por todas. Luis, ¿está de acuerdo con eso o va a insistir en que exento no? No, yo creo que las altas rentas deben pagar impuestos sobre este retiro. Estoy totalmente de acuerdo con que la clase media, que ha sufrido el efecto de la pandemia, que no ha recibido todas las ayudas, muchos además que están con trabajo, pero están ayudando a sus familiares, están ayudando a los adultos mayores que tienen en su familia. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de una ayuda como la que puede representar el segundo 10%, y estoy de acuerdo con lo que señaló recién el senador Osandón, de fijar una línea que puede ser en torno a los 3 millones de ingresos, para que de ahí en arriba solamente se tribute, y se tribute de acuerdo a la ley general. Tampoco se trata de crear un impuesto, sino que de aplicar el impuesto que corresponde para estos dineros. Pero por supuesto que eso va a depender de cómo enfrentemos la discusión en la Cámara, y yo espero que lo hagamos con la mayor disposición y disponibilidad para que tengamos resuelto esto antes de las fiestas de Navidad. Me imagino que los senadores que ayer votaron la ley pueden explicarnos algunas cosas. Hay varias personas que nos están preguntando respecto a qué pasa con el seguro de cesantía. Hay personas que están recibiendo el seguro de cesantía y al retirar el 10% y esta constituir renta, ¿se pierde o no se pierde el seguro de cesantía? De verdad me han hecho muchas preguntas de lo mismo. Y que es la situación de muchas personas. Finalmente, si esas 4 millones va a la cuenta corriente de esta persona que está cesante, ¿implica pérdida o no del beneficio, Manuel José? ¿Del beneficio de seguro de cesantía? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto es un retiro puntual de los ahorros. Nada que ver con ninguno de los otros temas. Ya, aunque sea tributable. Aunque sea tributable, por eso mismo que por eso mismo que cuando el gobierno no pone ninguna cláusula en este proyecto de impuesto, es porque lógicamente cuando no dice nada de impuesto es que se va a la norma general, como dijo el diputado. Y por eso que cuando decían que una persona que retiraba $1 millón de pesos, se calculaba que eran como 3.000 y tantos pesos mensuales los que equivalen a 40.000 pesos anuales. Pero no tiene nada que ver, no toca ningún subsidio ni nada de nada. Esto es es un retiro que se está discutiendo si paga impuesto o no de tus ahorros. El seguro de cesantía es otra cosa, y los beneficios sociales son
caminos aparte, no se mezclan. Este es un proyecto de un pequeño artículo que te autoriza a sacar ese 10%, bueno, y ahí juega con los montos, pisos, techo, etcétera. Pero no tiene nada que ver, o sea, no se preocupen con el tema del seguro de cesantía. Sí, bueno, estamos preguntando algunas cosas, estamos aquí abiertos en líneas, tenemos nuestros teléfonos abiertos, esta fue una denuncia, usted también nos puede mandar preguntas en el día de hoy, la gente está muy interesada en saber, lo que sí estamos claros es que al parecer retiro del 10% va a haber y rápido. Hay que ponerse de acuerdo en el impuesto, hemos escuchado al senador Guillé decir estamos dispuestos a aprobar el proyecto de ley del gobierno, pero sáquele la exención de impuestos. Natalia nos dice que ya están conversando la gente de la comisión para precisamente hacer eso, ¿no? Así es. Estamos buscando el mecanismo para poder meter una indicación que deje que este retiro que es del gobierno quede sin impuesto. Y también estamos evaluando el tema de las cuotas, que también es algo que quedó del Senado de una manera distinta como había quedado la propuesta parlamentaria. Sí, pero la propuesta parlamentaria era 1 a 30 días, la del Senado 2 a 15. Claro, pero hasta por eso es parte de las aprehensiones que han levantado los parlamentarios. Entonces, mismo, es algo que tenemos que resolver el día lunes. Yo creo que lo vamos a resolver durante el día lunes. El día martes esto pasaría a la sala y si el Senado lo aprueba, lo podría aprobar el día miércoles y despacharse como ley. Resolviendo el tema de los impuestos, creo que puede haber segundo retiro la próxima semana. Queremos mostrarle a los cuatro, mire esta tapa por favor de diario. Ahí está la tercera creo que es con respecto